¿qué tal? Una feliz tarde y bienvenidos a Salud para Todo, este espacio que está hecho con tanto amor, con tanto cariño para todos ustedes, nuestros televidentes de Teleamiga que se conectan, que cumplen la cita de lunes a viernes y pues aquí estamos trayéndoles buena información. Recuerden que siempre hablamos de salud, bienestar y calidad de vida y hoy no va a ser la excepción. Les doy la bienvenida a todos ustedes, yo soy Lisa Ardila y bueno, les cuento que hoy vamos a hablar sobre el asma y para hablar de este tema tan importante, tan preocupante, les cuento que hoy me encuentro con María del Pilar Suárez. Ella es enfermera y también es subdirectora de la Fundación Fiquires. ¿Cómo estás, María del Pilar? Bienvenida. Hola Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, María del Pilar, nosotros felices de que estemos aquí juntas el día de hoy, de que podamos hablar, de que podamos brindarle información importante a todos los televidentes de Teleamiga que están allí en casita, por eso los invito a que se pongan cómodos, a que vayan y nos visiten también a través de las diferentes redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y también en Twitter. También los invito para que vayan a nuestro canal de YouTube y allí pueden ver este programa y revivir muchos programas más. Así que si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, nos las pueden hacer o sugerir ahí a través de estas redes sociales. Bueno, María del Pilar, vamos a hablar sobre esta enfermedad que es tan importante, que creo que es tan repetitiva, que se puede dar, no sé, me vas a corregir si estoy mal, en cualquier etapa de la vida, pero especialmente tiene incidencia desde los más pequeños, en los primeros años de vida, ¿verdad? Hablemos un poquito y pongamos en contexto a nuestros televidentes sobre qué es el asma. Bueno, el asma, según lo definen los libros, el asma es un estado inflamatorio crónico, es decir, constante de las vías aéreas, que hace que por esta inflamación el aire no entre adecuadamente. Y obviamente pues en los pacientes que sufren asma, pues ese estrechamiento de los bronquios pues va a tener dificultad para todo el intercambio gaseoso allá en los pulmones y pues obviamente se pueden afectar órganos, pulmones, puede entrar en crisis asmática y pues el paciente con asma realmente es un paciente crónico. Sí, claro que sí. Es un paciente crónico. Y es que realmente, María del Pilar, yo estuve leyendo y la Organización Mundial de la Salud nos dice que para el año 2019 el asma afectó a más de 262 millones de personas. Así es. Y si hablamos en cifras de mortalidad, cerca de 461.000 muertes por asma. Realmente las cifras son bastante elevadas. Bien elevadas. Mira, en Colombia se estima que el 12% de la población, 12% eso es muchísimo, más o menos que como 7 millones de personas, es una proporción bastante amplia. Sufren asma, sino que el asma no se ha diagnosticado, está sumergida en un subdiagnóstico en otras enfermedades. Porque realmente el asma, para los pacientes que padecen asma, en muchas ocasiones el asma no está solita, sino que viene con muchas otras enfermedades. Puede ser también de origen alérgico, por ejemplo, una dermatitis atópica, una rinitis alérgica. Entonces la persona, el paciente que padece asma está ahí sumergido en un sinnúmero de diagnósticos. Y pues realmente no se llega al asma como tal. Entonces, claro, pues pueden estar 7 millones de personas. En este momento, con datos del ministerio, tenemos 174.000 personas diagnosticadas con asma. Wow. Pues realmente, pues de aquí a lo que se supone que deberíamos tener, pues nos falta bastante. Pero ya son 173.000 personas que están diagnosticadas, reciben la atención adecuada. Claro, que este también es otro punto importante. Una cosa es tener asma y otra, ver si sí se está cumpliendo, si sí se le está dando el tratamiento que requiere, pero ya vamos a hablar de eso. Tú me estabas hablando de cifras, María del Pilar, y quiero que me cuentes en Colombia, ¿cuáles son las zonas en donde hay mayor casos reportados o mayor incidencia de asma? Bueno, tenemos Bucaramanga, lo que es Santander. Santander es una zona con bastantes casos de asma. Antioquia, Bogotá. Y tenemos como hacia los lados de Cali, del Valle, también tenemos una población importante ahí que padece asma. Sin embargo,
también se está revisando la cifra, porque si te das cuenta, por ejemplo, para los llanos y para esto, se diría no tengo casos de asma, pero sí. Lo que pasa es que posiblemente hayan muchos que no estén reportados, ¿no? Sí, o se trasladan a las ciudades principales, claro, donde son ahí diagnosticados. Ok. Eso también puede pasar. Nosotros dentro de la fundación tenemos pacientes que están por toda Colombia, incluso tenemos en todo lo que en el Bichada Sí. tenemos pacientes asmáticos y tenemos pacientes asmáticos también hacia la costa. Ok. Pero por lo menos lo que es Antioquia, Santander, en Antioquia por todo el tema de las flores y todo esto, el polen y esto también afecta muchísimo. Barranquilla, ¿quién creería que en una ciudad como Barranquilla? Así Porque es. uno diría, bueno, el clima, El calor. pues creo que es menos propenso uno a sufrir de Así gripas es. y de problemas respiratorios. ¿Quién lo iba a creer? Pero es una realidad y las cifras, como lo estamos hablando, son altas, son elevadas, son alarmantes, hay que cuidarnos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, hablar un poco sobre el cuidado de las personas que ya están diagnosticadas con asma. Y bueno, María del Pilar, háblame un poquito sobre el origen de esta enfermedad, porque sí, ya hablamos de cifras, ya sabemos qué es, pero ¿de dónde surge, dónde nace esta enfermedad? El asma tiene un componente importante y es el componente alérgico. La persona puede ser alérgica a al polen de las flores, Sí, al polvo, al frío. A los olores, el Exacto. perfume, no y sé. de ahí se puede desencadenar una crisis asmática. Sin embargo, en los pequeños, en los niños, en los bebés, en los lactantes menores, cuando se ha padecido de síndromes broncoconstrictivos o La de bronquiolitis. exacto, ahí todo este tema también puede desencadenar o puede ser el primer paso, el primer episodio de asma. Bueno, yo alguna vez escuchaba que si a un niño menor de 1 año o de 2 años le daba bronquiolitis, ya era como que quedaba, digamos, de los pulmones. Dice la mamá lisiada. Estaba buscando la palabra. Iba a decir otra, pero creo que es muy, muy brusca, entonces dejémoslo en esa, exactamente. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, tiene un componente importante. La cuestión es que cuando son lactantes menores antes de los 2 años, no se podría hablar de asma. Okay. O sea, el diagnóstico de asma para los niños menores de 2 años pues no existe. Sin embargo, cuando los niños han padecido muchísimo de síndrome broncoconstrictivo, que es ese cierre de los bronquios y que no puede respirar adecuadamente, la bronquiolitis, que es la inflamación, o que que le dio bronconeumonía. Todos estos síndromes y todos estos pasos hacen que más adelante se pueda diagnosticar o se pueda llegar a padecer asma. Bueno, yo te voy a contar algo, María del Pilar. Yo tengo un hijo, yo sé que tú también tienes un hijo, porque esta historia es muy bonita y lo que vamos a hablar hoy también, porque lo estamos hablando no solamente con una persona que tiene el conocimiento, los estudios, sino que también es una persona que a diario tiene que convivir con un niño que sufre de asma, un niño de 9 años, como lo es tu hijo. Así es. Ya me vas a contar un poquito sobre el caso de él, pero te iba a comentar, yo también tengo un niño de 10 años, antes de que él cumpliera los 2 añitos, tuvo su episodio de bronquiolitis, después tuvo bronconeumonía, y de ahí en adelante, por lo menos cada 6 meses, tenía un episodio en el que me tocaba hospitalizarlo. 8 días éramos metidos en clínica, con oxígeno, con todo, porque estaba súper débil de los pulmones. Pero ya hoy, a los 10 años, sí le dan gripitas, pero me parece que se le fortalecieron los pulmones, o sea, no quedó lisiada, como dirían por ahí. Sí, así es. Con mi hijo es exactamente igual. La situación es que con mi hijo nosotros estuvimos hospitalizados en el momento de nacer. Sí. En la UCI neonatal estuvimos hospitalizados 20 días, yo creo, y Bastante. no tenía, él se hospitalizó a los 10 días de nacido y salimos al mes, 20 días. Y de ahí fue a los 2, a los 4, a los 6, a los 8, y así, cada 2 meses estuvimos hospitalizados. En estos síndromes, en el síndrome broncoconstrictivo, en el resfriado común, en la bronquiolitis, cada vez era un diagnóstico diferente. Al final, como hacia el año, todo le hicieron un estudio, un panel viral y todo el tema. Mi hijo había padecido, se había contagiado, se había contaminado en el momento de nacer
de un virus que se llama el bordetela. El bordetela es el causante de la tosferina. Es decir, mi hijo tuvo tosferina, pues. Ok. Eso también desencadenó a que, pues, para Ya que, que tuviera- para fuera que más propenso, tal vez. Exacto. Pero también mi hijo es alérgico. Él es alérgico a muchísimas cosas, a las fresas, al frío, a los pelos de los animales, a las cobijas peludas, a la lana, todo eso es alérgico. Ok. Y también tiene otras enfermedades que componen un síndrome, porque tiene dermatitis atópica, tiene rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, el asma. Entonces, todas esas enfermedades de origen alérgico pues hacen que el cuadro se vea un poquitico más, como más Sí, un sombrío. poquito más difícil de manejar, Más pero sombrío. bueno, tú eres una persona que tiene el conocimiento y hoy vienes aquí a Salud para Todo a compartirlo con nosotros porque sabemos que existen muchísimos casos, al igual que el tuyo, que nos están viendo, que están allá en casa, que tienen algún familiar, algún ser querido que pueda estar padeciendo lo mismo y pues hoy venimos a darles grandes y especiales recomendaciones a todos ustedes, pero eso va a ser en un momentico porque nos vamos a una pausa rápidamente y regresamos aquí a Salud para Todo. Ya volvemos. Seguimos con todos ustedes aquí en Salud para Todo, el día de hoy hablando del asma y me encuentro con María del Pilar Suárez. Les recuerdo que ella es enfermera y también es subdirectora de la Fundación Fiquires y también es madre de un paciente con asma. Ella es la persona indicada para contarnos un poco, hacernos un panorama sobre el asma aquí en Colombia y también esos cuidados que debemos tener. Bueno, María del Pilar, te cuento que ya me empezaron a escribir a través de redes sociales, nuestros televidentes, y me están preguntando, ¿el asma tiene cura? Uy, esa es la pregunta del millón. No, Ok. no, el asma no se cura. Ok. El asma se controla. Ok. Y se controla hasta tal punto que podemos decir que ya no se padece de asma, pero que en cualquier momento, cuando se tiene contacto con esa sustancia, con ese alergeno, puede desencadenar otra vez una crisis asmática. Sin embargo, cuando el asma empieza en los niños, porque también el asma se puede diagnosticar en adultos. En adultos, ajá. Cuando el asma empieza en los niños, a la medida que van creciendo, más o menos después de los 7 años, 7, 8, hasta los 14 años, el sistema respiratorio madura y pues va creando sus defensas. Y en esa medida, pues podríamos decir que ya el adolescente no tiene asma. Ok. Sin embargo, es una enfermedad crónica que no tiene cura, que simplemente se controla. ¿Y cómo se controla? ¿Qué tenemos que hacer para controlar la enfermedad? Bueno, primero, si se ha diagnosticado que es un asma de tipo alérgico y se ha determinado cuál es el alérgeno que lo causa, pues estar lejos de eso. Ok. Pero, por ejemplo, cuando son situaciones como frío, pues como que, ¿qué hacemos para que no nos dé tanto frío? Por ejemplo, aquí en Bogotá. Es complicado, sin embargo, pues las medidas de protección. Mira, para los pacientes de asma, ahorita aquí como anécdota, para los pacientes de asma, el hecho de utilizar tapabocas para nosotros no fue extraño, porque nosotros siempre salimos con tapabocas, Ok, precisamente sí. por eso, porque como estamos en contacto con Protege, tanta cosa, sí. entonces podemos desencadenar digo yo podemos porque mi hijo lo padece y porque ya, digamos, somos una familia que padece asma, pero solo es mi hijo. Entonces nosotros pues sí, claro, podemos estar en contacto con cualquier sustancia que nos puede ocasionar una crisis asmática. El tema es, hay tratamientos médicos, hay medicamentos que hacen que se pueda controlar el asma. Entonces, básico, y eso es algo que yo le digo a todas las mamás, a todas las familias que tienen pacientes o que tienen familiares que tienen asma, que sean adherentes a los tratamientos. Si el médico le ordena este medicamento, este inhalador o este... Por tantos días, a tal hora, hágalo. Tiene que ser así, y no es diferente. Porque es que nosotros pecamos muchas veces, no sé, digamos así, la ignorancia de nosotros,
simplemente empezamos tratamiento, vemos que ya está uno como bien y Y lo se dejó. suspende. Y eso es un error grandísimo, porque al contrario estamos como que fortaleciendo es la enfermedad. Sí, después nos volvemos es como Va a ser más resistentes. difícil, ajá. Porque básicamente, como esto es una enfermedad inflamatoria, los tratamientos van dirigidos a eso, a tratar esa inflamación, a que todo el árbol respiratorio se desinflame y pues se pueda respirar mejor. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar el tratamiento, el que se llame, y yo noto que estoy respirando mejor, que mis pulmones respiran mejor, que yo respiro mejor, entonces digo ya, suspendido. Y resulta que el tratamiento no se ha acabado, que todo mi aparato respiratorio aún no está lo suficientemente desinflamado para llegar al tope y llegar a la capacidad máxima de poder respirar. Y entonces ya lo dejo así y resulta que cuando vuelvo a tener una crisis asmática, entonces la inflamación va a ser peor. Y ya el medicamento que tenía no me va a servir. Bueno, me están preguntando también, María del Pilar, sobre los inhaladores. ¿Buenos o no? Porque es que a las personas les da miedo utilizar inhaladores porque dicen que crean una adicción. O que el niño no crece. Sí. Sí, los inhaladores son los medicamentos por excelencia para el tratamiento del asma. Y yo pensaría que debemos, como familias que padecemos asma, es importante que nos documentemos muy bien. Sí. Los inhaladores no producen nada de eso, ni adicciones, ni el niño no va a crecer. No hay que pasar entero, como dicen por ahí. Uno se deja muchas veces decir o creer lo que vio. Las redes sociales ahorita se están prestando para muchas cosas, buenas y malas, para desinformar demasiado, para dar mensajes erróneos. Y este tipo de cosas son frecuentemente que las veamos en las redes sociales o que la vecina vino y nos dijo. No, creo que hay que ir un poquito más allá. Y si los médicos lo recomiendan, pues no creo que nos estén recomendando algo que nos vaya a ocasionar mal. Sí. No, sí, definitivamente. Y además que los inhaladores son el medicamento por excelencia. Es como lo que tenemos a la mano, es la primera línea. Más adelante, si el asma no es tratada, pues existe otro sinnúmero de medicamentos, pero pues los inhaladores es como lo inicial, además que son muy fáciles. Obviamente, el inhalador, el hecho de emplear el inhalador es otra cosa muy importante, y es que debemos tener una adecuada técnica inhalatoria. Porque el inhalador no es solamente, como alguna vez en alguna serie por allá norteamericana que se ponía el inhalador por acá, ¿sí? No. Esto tiene una técnica, y la técnica es con boquilla, o es con la máscara, o es con el mismo inhalador, pero pues que hay que cerrar la boca, que hay que respirar. Que hay que tenerlo tanto, cuente hasta... Hay que contar hasta 10. Hasta 10, lo sostiene, lo pasa, exactamente. Hay que agitarlo muy bien. Eso es otra cosa, porque adentro del inhalador, del caníster, se llama el tubito que hay ahí, adentro del caníster está el medicamento suspendido en un gas. Para que, hay que activarlo. Para que salga. Hay que agitarlo. Pero sí es cierto, si uno sigue las recomendaciones del médico, al pie de la letra le dicen. Yo me acuerdo que me decían, tiene que agitarlo 30 veces, dejarlo contar hasta 10 en la boca y hacer esto tantas veces, cada tantas horas. Todo tiene una regla, ¿no? Y un orden para hacerlo. Así es. Y sí, el medicamento por sí solo, pues muy bondadoso, pero pues sí hay que tener la adecuada técnica inhalatoria. Si no, no va a servir. Y si no, el tratamiento no va a ser. Así es. Bueno, María del Pilar, quiero que también me cuentes que la celebración, la conmemoración, porque no es una celebración, sino una conmemoración del Día del Asma que se celebra en el mes de mayo. ¿Por qué se hace esta conmemoración? Siempre para la Organización Mundial de la Salud, mayo ha sido el mes que se conmemora el Día Mundial del Asma, que es el 4 de mayo. Adicionalmente, cada año para la Organización Mundial de la Salud y para la organización GINA, que es una organización europea, ellos lanzan unos eslogans y como el hashtag. El año pasado era Stop. Stop, y cada letra era una palabra de stop. Para este año, la Organización Mundial de la Salud ha identificado dificultades en el acceso de los pacientes a los servicios de salud. Y este año
lo que definieron es el eslogan cerrando brechas. Ok. Entonces, para Colombia nosotros no somos ajenos y muchísimo menos pues en el tema de las brechas. Entonces, para Colombia se identificaron estas brechas, estas barreras, estas desigualdades que tienen los pacientes con asma, se han identificado y no son diferentes a los de otros países ni a los de otras enfermedades. Entonces, se identificaron estas brechas y para este mes, para mayo, se ha fortalecido toda la atención médica de todas las aseguradoras en Colombia, todas las EPS en Colombia, y han volcado sus esfuerzos a tratar los pacientes con asma, precisamente por eso. Y pues la idea es que no sea solo el mes, la idea es que sea todo el año, que sigamos cerrando las brechas para los pacientes con asma. Bueno, hablemos un poquito sobre esas barreras o esas brechas que se han encontrado y que se logran evidenciar aquí en Colombia. Bien, desigualdades y brechas que se han detectado, una es básica y es principal, pues, es el subdiagnóstico. Okay. Como lo decía al principio, los pacientes están perdidos en un sinnúmero de diagnósticos. Adicional, y ahí viene la otra desigualdad, la otra brecha, y es que no todos los pacientes asmáticos llegan a la cita o al control por un especialista. Okay. Uno siempre, la puerta de entrada al sistema de salud es su médico general. Sí. Allá. Y siempre uno va al médico general. Sí, tiene que pasar primero para pasar a cualquier especialista. Exacto. El médico general y remite, y el médico general ordena laboratorio, pone lo que sea, y remite. En esas remisiones es donde se quedan el 60% de los pacientes se quedan ahí. Okay. Porque los vio el médico general, les ordenó, tienen los exámenes, les tomaron los exámenes. Pero no avanzaron al especialista, se quedaron con este examen. Y en muchas ocasiones el médico general pues no está entrenado, porque eso es de un médico especialista. Sí, claro, no está entrenado y pues ahí se quedó el diagnóstico. Okay. Entonces se quedó como un síndrome broncoconstrictivo. Bueno, muchas veces también es por culpa de nosotros, digámoslo así, que no seguimos con el proceso, que no seguimos avanzando un poco más allá y buscando realmente este especialista. Entonces, pues creo que también es una recomendación importante para todas las personas, y es seguir el proceso, avanzar y llegar hasta el final de este proceso, porque después es muy fácil quejarnos del sistema de salud, pero muchas veces nosotros tampoco nos ayudamos. Entonces, esto también es importante. En un momentico vamos a seguir hablando sobre las brechas que existen para estos pacientes que sufren de asma, pero eso va a ser en unos segundos, porque nuevamente nos vamos a una pausa rápida y volvemos aquí a Salud para Todos. Bueno, seguimos aquí con todos ustedes acompañándolos a esta hora en Salud para Todo. Me encuentro con María del Pilar Suárez y ella es la persona encargada hoy de brindarnos información, de abrirnos un poco más los ojos y también de darnos ciertas recomendaciones para las personas que sufren de asma o que conviven con un paciente que tiene asma. María del Pilar, veníamos hablando sobre esas brechas que se han evidenciado, ya hablamos sobre el primer diagnóstico, sobre la remisión, pero todavía nos quedan ciertas brechas de las cuales yo quiero saber. Bueno, otra brecha, digamos, desigualdad, porque brecha es, si uno toma ahí un abismo, una desigualdad, y es llegar oportunamente al diagnóstico. Sí. Precisamente por este tema que no llegamos a los médicos especialistas, cuando logramos llegar al médico especialista, el paciente con asma ya tiene un estadio muy avanzado de su asma, y pues precisamente ya llega el especialista cuando ya está muy complicado en su tratamiento, y pues ¿cuánto ha pasado? 3, 4, 5 años con asma sin tratamiento, y cuando llegan al especialista pues ya sí, le diagnostican asma, pero ya el diagnóstico es tardío. Muy seguramente todos los tratamientos de primera línea ya no les van a ser efectivos. Entonces ya hay que pensar en otras líneas y en otros tratamientos. Okay. Otra brecha también importante, sí, María del Pilar, es el tratamiento, ¿no? También es una dificultad que se ha venido presentando. Bueno, tratamiento sí, porque llegar a los tratamientos es muy complejo, y el tratamiento
eficaz, el eficiente, el que le corresponde. Y oportuno también, como Sí, te lo ibas a también decir. oportuno, sí. Es difícil porque no, en muchas ocasiones no llegamos hasta allá. Porque quien tiene la facultad de por lo menos estar ordenando un tratamiento de este tipo, como no alcanzamos a llegar al especialista, en muchas ocasiones nos quedamos en otros tipos de tratamientos. Obviamente no es porque no sepan, no, los médicos de nosotros son médicos grandiosos y son médicos que trabajan arduamente. Lo que pasa es que zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí, claro que sí. El especialista. Para eso hay un especialista que se ha enfocado en estudiar todos los pormenores de la enfermedad y pues que es la persona objetiva y conocedora del tema, pues que nos puede tratar 100%. Y hay otro tema ahí con el tema del tratamiento, y es que en algunas ocasiones el asegurador, todos, absolutamente todos los colombianos, gracias al principio de universalidad de nuestra ley, la ley 100 de 1993, estamos cobijados con esta ley, o sea, es todos, absolutamente todos. Entonces todos tendríamos derecho a los servicios de salud de Colombia. Sí. Y en ese orden, pues si mi médico me receta un medicamento, pues yo tengo derecho a que me entreguen ese medicamento. Pero en muchas ocasiones esos aseguradores no se cumple ese principio. Y entonces hay largas, agotado, está pendiente, no llegó, no lo cubre, entonces también es complicado. Pero entonces ahí viene otra brecha que hay que superar. ¿Cuál sería? Y es la brecha de la educación en salud para los pacientes y para las familias. Alguna vez yo le escuché a algún médico que dijo, es que su hijo no está enfermo un poquitico. Entonces usted no tiene que preocuparse un poquitico, usted tiene que preocuparse por la enfermedad de su hijo. Y efectivamente así es. Entonces, lo que debemos hacer todas las familias que tenemos asma o que tenemos un paciente que tiene asma es capacitarnos, es educarnos, es informarnos, pero informarnos de fuentes confiables. Sí, claro. Pregúntele a su médico, pregúntele al terapeuta, pregunte, indague, pero sopórtese y argumentese de conocimientos válidos. Y en esa forma, entonces usted también va a fortalecer y no va a llegar a la consulta del médico tratante como que aquí estoy y los síntomas, ¿usted cómo está? Bien, sí, bien, de vez en cuando tengo tos y resulta que tose todos los días. Sí, de vez en cuando se me va la respiración, pero resulta que tiene dificultad respiratoria todos los días. Ser muy sincero y contar las cosas como son. Sincero y a persona, empoderarse de la enfermedad. Y no hay detalle pequeño. Total. No hay que omitir. Todo sirve, absolutamente todo sirve. En la consulta todo sirve. Bueno, importante esto cuando vayan a consulta, contar todo como es, todo lo que siente. Muchas veces uno sale del médico y dice, ay, a mí se me olvidó decir, ay, a mí se me olvidó. Llevar la listita. Exactamente, si es posible y si toca, pues hay que hacerlo. Bueno, por aquí me están preguntando, María del Pilar, que si el asma tiene condición hereditaria. Sí, sí, definitivamente sí. Digamos, no es 100% que yo que tengo asma, mi hijo va a sufrir asma, no. Pero sí, el componente hereditario es bien importante. Es bien importante, sí. Bueno, quiero que hablemos un poquito más, esto ya un poco más a tema personal, pero sé que hablándolo así, también nuestros televidentes que se sienten identificados con el tema van a entender un poco más. ¿Cómo es convivir con un paciente asmático? Bueno, es mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 9 años, él fue diagnosticado con asma a los 4 años de edad. Sin embargo, él él se hospitalizó, su primera hospitalización fue a los 10 días de nacido. Y de ahí en adelante, sin número de hospitalizaciones. Entre el nacimiento y los 2 años, los 2 primeros años, la mitad de su vida estuvo hospitalizado. A los 2 años, una pediatra, pues de ver que era recurrente el tema, me dijo, su hijo es asmático, sino que está muy pequeño para diagnosticar, pero su hijo es asmático. Pero entre los 2 años y los 4 años, mi hijo estuvo sin diagnóstico y cada vez estuvo pues peor, hasta los 4 años que ya llegamos
a un pediatra que lo remitió a una clínica de asma, y en esa clínica de asma le hicieron todas las pruebas diagnósticas, todo el examen y todo, y ya el neumólogo pediatra, o sea, el subespecialista, le pudo diagnosticar asma. De ahí, de los 4 años a este tiempo, ya han sido 5 años que él está diagnosticado. Y otra cosa importante es que en este programa que estamos de asma, nos han enseñado que el asma tiene nombre, apellido y descendencia. Okay. Entonces mi hijo es asmático severo de difícil manejo. Wow. Entonces, aquí en este orden, pues ya uno como que se puede encasillar, ¿sí? Ya se puede como clasificar y de esa misma manera poder entrar y tratarlo. La idea con mi hijo es que tenga una vida totalmente normal, que salte, brinque, vaya a piscina, juegue fútbol, vaya a sus exámenes. Y aparte que tiene 9 años, tiene una vida todavía por delante. Exacto. La idea es que él lleve una vida normal, como la puede llevar otro niño de su misma edad. Okay. La cuestión es que sí hay unas diferencias en la cotidianidad, y es que así como mi hijo alista su cuaderno de Science, su cuaderno de Math, su libro de español, alista su maleta con el inhalador y la inhalocámara. Okay. Y de esa forma, así como cualquier mamá puede ir al colegio a decir y recibirle el boletín de notas, como madre, yo me tomo un espacio siempre y le pregunto, no solo a la profesora, sino a la enfermera, cómo ha visto a mi hijo, si ha tosido, cuántas veces ha tosido, si le están dando el espacio en el colegio para que él se inhale. Porque él, antes de cualquier actividad física, educación física, danza, teatro, lo que sea, él tiene que inhalarse. Entonces, ahí hay otra dificultad, y es que es crear ese espacio en el colegio. Claro. Y que en ocasiones de pronto puede ser complicado, ¿no? Es explicarle a los profesores que mi hijo no está con una enfermedad infectocontagiosa. Sí. ¿Sí? Que si tose es porque se cerraron sus bronquios y el mecanismo de defensa que tiene el organismo es toser. Pero no es que tenga una gripa que va a contagiar a todo el colegio. No, y pues ahora en tiempos de COVID y de pandemia, pues que uno no podía ni estornudar. Sí, entonces es crear ese espacio. Pero digamos que la cotidianidad es normal, o sea, es como cualquier otra familia, pero pues hay unas cositas ahí que hay que hacer de más para favorecer el espacio del niño, el tratamiento del niño. En alguna oportunidad, mira Liz, que mi hijo le tocó utilizar tapabocas durante mucho tiempo porque tenía una exacerbación de su asma terrible, hizo unas crisis seguidas. Entonces él tenía kit él me dijo, yo quiero ir al colegio, yo no quiero faltar al colegio. Y le dije, bueno, pues vas. Y bueno, y vas con todos los inhaladores y todo. Y se puso un tapabocas y escribió, no es gripa, es asma. Y así pasó, duró como una semana, todos los días con el tapabocas, y volví y le escribía, no es gripa, es asma. Precisamente para eso, para que no lo clasificaran acá, que usted aparte porque usted tiene allá, está enfermo. Pero eso también ha servido mucho para que él fortalezca su autoestima, su autoconcepto, y para que también fortalezca su autocuidado. Él se hace responsable de sus inhalaciones, se hace responsable de su técnica inhalatoria, se hace responsable de sus medicamentos. Obvio, claro, estamos ahí para supervisarlo, claro que sí. Pero pues él es responsable. Él tiene en su tablet las alarmas. A las 6 de la mañana es este inhalador, a las 8 es a las 10 es esta tableta, y así. Okay. Entonces, y así mismo en el espacio, en el colegio le han dado el espacio para eso. Ok, bueno, y para realizar actividades deportivas, ¿qué tan complicado es? ¿Qué tan difícil es? Bueno, al principio fue complicado, porque él quería hacerlo, pero físicamente no podía. Porque correr una distancia muy pequeña le causaba a él dificultad respiratoria, y en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones,
entró en crisis asmática solamente por el hecho de correr. ¿Qué se hizo? Pues simplemente entrar, o sea, ser muy adherentes al tratamiento, estar efectivamente en los controles, y en la medida que él se fue controlando, ya pudo empezar a practicar deporte, tanto así que ahorita está en una escuela de fútbol. Digamos que a él le gusta tanto el fútbol que lo que le pongan a hacer está bien. Entonces él es delantero, él es medio, él es bueno, lo que le quieran poner a hacer, él lo hace, y lo hace con agrado porque él conoce el significado de respirar. Lo que muchas otras personas lo hacemos y no valoramos sí. tampoco. Entonces él conoce el significado de respirar. Entonces el hecho que él pueda correr sin fatigarse o sin entrar en una crisis asmática, para él es valioso. Claro, es un logro. Y es un logro. Y él cada vez que llega a la escuela de fútbol, él tiene escuela de fútbol los miércoles y los viernes. Él cada vez que llega a la escuela de fútbol, yo le pregunto, ¿y cómo estás? Mami, súper bien, corrí, no me fatigué. Esa es su respuesta. Bueno, es importante todo esto, es importante también incentivarlo, pues uno en casa cuando son niños, porque sí es cierto, muchas veces esto puede limitar al mismo niño y puede ocasionarle miedos y puede decir, no, yo no hago esto porque pues estoy enfermo, tengo asma, pero es importante que nosotros motivemos a estas personas que están sufriendo de esta enfermedad, que es incómoda, que es molesta, pero pues que hay que aprender a convivir con ella de la mejor manera. Vamos nuevamente a una pausa y regresamos, familia, con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Regresamos, seguimos acompañándolos a todos ustedes aquí en Salud para Todos. Recuerden, hablando de salud, bienestar y calidad de vida, hoy con María del Pilar Suárez. Bueno, María del Pilar, ya nos contaste un poco sobre tu historia, la historia de tu hijo, que es un paciente asmático. También ya hablamos un poco sobre los tratamientos, hablamos sobre el manejo del asma y el panorama en nuestro país con estos pacientes. Quiero que hablemos también y que me cuentes sobre esta fundación que es tan importante, que acoge a todas las personas que están sufriendo de asma. Háblame sobre Fikires. Bueno, Fikires es la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y otras enfermedades respiratorias, sino que el nombre es muy largo. Entonces lo resumimos en Fikires. Okay. Fikires es una organización que lleva más de 20 años en Colombia, y su fundadora, nuestra directora Marta Herrera, ella a raíz de la muerte de su hijo con fibrosis quística, ella decidió darle un cambio a su vida y no lamentar y echarse a la pena por la pérdida de su hijo, sino al contrario, acoger y darle futuro y vida a las otras familias que padecen o que los hijos padecen alguna enfermedad. En ese momento era fibrosis quística, hoy ya somos más grandes y es cualquier enfermedad respiratoria. Fikires lo que hace es apoyar a los pacientes y las familias para darles calidad, cantidad y la mejor vida posible. Okay. ¿Cómo? Educando, cerrando esas brechas, apoyando, formando en derechos, pero también formando en deberes, capacitando sobre la enfermedad, capacitando sobre los tratamientos. Nosotros hacemos webinars, hacemos conferencias, nos unimos a través de WhatsApp, a través de grupos de apoyo, hacemos proyectos productivos también, porque tenemos madres que son cabeza de hogar, que tienen 3 hijos, pero sus 3 hijos son asmáticos. Entonces son madres que en muchas ocasiones no pueden salir a trabajar. Entonces hay que tenerles en su casa un proyecto productivo. Claro. Y eso es lo que hacemos nosotros. Les ayudamos y les proporcionamos esas herramientas para que ellas puedan crear esos proyectos productivos. Fikires además de trabajar en Fikires, Fikires es mi segundo hogar. Okay. Porque yo cuando llegué a Fikires, yo llegué buscando respuestas acerca de la enfermedad de mi hijo. Yo sentía que el mundo se me iba a acabar. ¿Sí? El asma, la gente dice, tiene asma.
Y lo ven como si fuera Es, cualquier es cosa. una enfermedad compleja y llevarla al día es compleja. Y cuando tú ves que tu hijo está con una dificultad respiratoria y que tú no puedes hacer más allá de lo que es posible, es difícil. Entonces en Fiquires a mí me brindaron ese empoderamiento y ese liderazgo para llevar la enfermedad de mi hijo y en este momento poder decir que, bueno, estamos parcialmente controlados, pero es que acabamos de tener una serie de gripas y todo esto, y el COVID y todo, hizo también que esto otra vez se reactivara un poquito. Pero nosotros hemos llegado a estar controlados. Entonces, y eso es gracias en muchas ocasiones a ese liderazgo que Fiquires hace para todas las familias. Y pues aquí valga la cuña, nos encuentran en todas las redes sociales como @Fiquires, así nos encuentran, @Fiquires. Somos una familia hermosa. En este momento trabajamos en la Fundación Mujeres, solo mujeres cabeza de hogar. Y pues definitivamente Fiquires es la segunda casa para todas nosotras. Ok, bueno, importante esto, ya saben, si ustedes quieren tener más información, conocer un poco más de Fiquires, pues lo pueden hacer ahí a través de estas redes sociales, todos los datos van saliendo en pantalla. María del Pilar, quiero que aprovechemos estas cámaras, estos micrófonos para darle una recomendación especial, un mensaje de aliento a todas esas familias que son asmáticas, porque como tú lo decías, hay una persona con asma y esto ya toda la familia hace parte de esta población que sufre de asma. ¿Qué les podríamos decir? Bien, el asma es una enfermedad crónica, no tiene cura, pero se controla y se controla adecuadamente cuando somos adherentes a las indicaciones, a los tratamientos de nuestros médicos. Mi recomendación es seamos adherentes, hagámosle caso a nuestros médicos y sigamos las recomendaciones. Asimismo, cuando tengamos alguna dificultad o cuando tengamos alguna creencia, primero consultémosla. Mira, en muchas ocasiones, a veces estas creencias hacen que se perjudique más la enfermedad. Te voy a dar un ejemplo chiquitico. Tenemos una paciente en Cali que a ella le dijeron que el desaumerio con el eucalipto sí. Y que ese vapor que era bueno porque le destapaba sus pulmones. Mentira, resulta que la señora es alérgica a un componente, al aceite, por prueba, al aceite de ese eucalipto. Y la señora hizo una crisis asmática, estuvo en unidad de cuidado intensivo precisamente por eso. Entonces, pues los médicos saben y los médicos parecen. Sí, definitivamente hay que buscar recomendaciones con las personas que saben del tema y qué mejor que un doctor, un médico, una persona experta, una persona que ha estudiado, que tiene todo el conocimiento necesario. Y sí, muchas veces sabemos que no lo hacen por maldad, las abuelitas, la vecina, no hacen esto por maldad, pero nos dan recomendaciones que es mejor escucharlas y dejarlas ahí y mejor consultar con el especialista, es lo que tenemos que hacer. Bueno, María del Pilar, pues muchísimas gracias por tu compañía hoy. Muchas gracias por la invitación y esperamos que todas estas recomendaciones, todas estas palabras, comentarios, los lleven y siempre los lleven en su corazón y en su mente. Así es. Y pues nada, para todos los niños, para todos los pacientes, un abrazo enorme y para todos nuestros pacientes de la Fundación Fiquires, un saludo grandísimo, los llevamos en el corazón y siempre vamos a estar con ustedes. Bueno, María del Pilar, muchas gracias nuevamente. Familia, y a todos ustedes muchísimas gracias por su compañía, por cumplir la cita y por estar en este espacio en Salud para Todo. Vayan rápidamente a seguirnos a través de redes sociales y a visitarnos a través de nuestro canal de YouTube. Un abrazo enorme y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.